Hola y bienvenido a mi canal El Rincón de Pedro. Hoy os voy a enseñar la azotea de mi edificio. Tengo intención de arreglarlo un poco porque está muy vieja, así que vamos a echarle un vistazo. Como veis es una azotea muy bonita, pero que está un poco mal cuidada. Tiene vistas a la Alhambra, así que vamos a intentar sacarle el máximo partido. Lo primero que haremos será limpiar toda esta parte de aquí, si mi perra me lo permite, y toda esta de allí. Pintar un poco y a ver si podemos hacer un huerto urbano en esta parte para tener nuestras hortalizas. Yo creo que a mi perra le gusta la idea, así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la terraza. Nos interesa recuperar la tierra de los tiestos, así que la guardamos para usarla luego. Me da pena tirar este bancal hecho con palés que me regaló un amigo, pero está totalmente destrozado y es hora de renovar toda la terraza. Seguimos recuperando la tierra. Raspamos con una espátula la pintura antigua y terminamos de limpiar. Como ya se ha puesto el sol, vamos a aprovechar para ir al taller. Ya estamos aquí. Hace un par de días encontré este palé en la obra de mi calle. Ahora vamos a desmontarlo para construir dos jardineras. Os recomiendo usar una palanca medio rota y herramientas rudimentarias si queréis desesperaos y sudar más que en una maratón. Round 1. KO. Pedro win. Por fin ya tenemos las tablas separadas del medio kilo de clavos. Con el fin de evitar los agujeros en las tablas, trazamos con una escuadra dos perpendiculares y desde ahí medimos 90 centímetros a ambos lados. Cortamos con la sierra de calar y como han quedado bien, hacemos lo mismo en las demás tablas. También cortamos 8 trozos de 17 centímetros para los lados de la jardinera y 8 listones de madera de 10 centímetros. Igualmente encontrados y listos para reciclar. Os dejo que veáis bien cómo se unen las piezas. Para acabarlo, atornillamos una chapa de madera en el fondo. Y ya podemos sacar a la gata del taller para volver a la terraza. Hay que pintar la terraza para que nuestro pequeño huerto se vea bonito y den ganas de pasar tiempo cuidando y contemplando las plantas. Tuvimos la idea de pintar algunas partes de celeste, pero en mi barrio no se permiten cambios que rompan la estética general, así que se queda todo en blanco. Aunque si vais a construir vuestro propio huerto os recomiendo, si podéis, un toque de color. Y aquí está mi sombra apagando la cámara para volver al taller. Como me ha gustado el resultado de las jardineras, vamos a hacer más experimentos con palets. Este palet viene de la misma obra y la intención es convertirlo en un bancal cuadrado. Tapamos con un panel de madera el hueco de abajo. Con este panel contrachapado intenté hacer una lámpara, de ahí los agujeros, pero al final decidí usar mejor madera y mirad dónde ha acabado. Cortamos más paneles para tapar los lados. Es importante que todo esté bien atornillado ya que la tierra y las raíces presionarán las paredes y no nos interesa que se rompa antes de cosechar. Así quedaría nuestro bancal cuadrado. Es ideal para sembrar plantas con raíces cortas como la albahaca. Ahora mirad la escalera de madera que tiró un vecino y encontré mientras paseaba a mi perra. Por lo pronto vamos a dividirla en dos y más adelante veremos si sirve para algo. La última cosa que haremos en el taller será reciclar este otro palet. Después de la pelea que tuve desmontando la anterior, que casi me mata, Round 2. he decidido aprovechar la propia forma del palet y sacar 3 jardineras más. Les atornillamos una base y listo, demasiado fácil para ser verdad. Perfect. Pedro win. De vuelta a la terraza, vamos situando nuestros trabajos. Colocamos la jardinera entre los pilares. Encima de una mesa ponemos el bancal cuadrado y a su lado 2 cajones. Todo completamente reciclado.
En los dos trozos de escalera a ver si podemos poner macetas escalonadas. Y para finalizar ponemos las 3 jardineras finas. Mirad que ha cambiado la terraza en muy poco tiempo, pero aquí pasa algo, porque yo nunca he visto un huerto sin plantas. Así que vamos a continuar con el vídeo. Quack, 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 quack. Qué bien huele. Bueno, ya estamos en casa. Lo más importante en un huerto es el sustrato. Un buen sustrato rico en nutrientes es esencial para el crecimiento de nuestras plantas. Por eso vamos a rellenar todos los bancales con una mezcla de tierra antigua, ya un poco desgastada, con estiércol de caballo. Me encantan las jardineras finas. Es un trabajo fácil, ocupa poco espacio y queda muy estético. Si no os apetece construir nada, es muy fácil reciclar cualquier mueble o cajón antiguo. Después de tanta intriga ya podéis ver mi escalerita de maceta, aunque aún queda mucho por hacer y mostraros en el huerto. Por último vamos a sembrar las plantas que compramos en el vivero. Tenemos una fresa y la vamos a plantar en el centro de la jardinera para que vaya colonizando todo el espacio. Aquí vamos a plantar este pedazo de romero para la buena suerte. A mi perra parece que le ha gustado. Pero tiene mucho calor. Ahora vamos con la albahaca. Es muy importante separar un poco las raíces y romper la forma de maceta para que crezcan por todo el bancal. Hacemos lo mismo con todas las plantas. Plantamos el tomillo de limón. Mirad qué curiosas las raíces que trae el orégano. Supongo que de aquí podríamos sacar esquejes para repoblar un planeta. A su lado vamos a colocar el tomillo normal. El cilantro va a ir en el cajón, donde antiguamente seguro que guardaban calcetines. Y en donde irían los calzoncillos, ahora habrá chile picante. Es bueno darle un buen regado después de trasplantar. Con este calor todos quieren beber agua fresquita. Este parece el final, pero en realidad estamos empezando. Dadle a like y suscribiros para no perderos la segunda parte del vídeo, que mientras yo me voy a poner a germinar semillas. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.